Cordial en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. En esta hora quiero presentar una explicación referente al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Desde el punto de vista bíblico, la Biblia nos está señalando, si somos consecuentes, honestos, sinceros con la Escritura, la Biblia nos está señalando que allí se está hablando de Jesús. Eso debemos de tenerlo claro. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos maestros, entre comillas, que se atreven a decir que allí no se está hablando de Jesús, sino simplemente de, de una palabra dicha, ¿sí? Simplemente de algo que digamos, como un ruido. Pero realmente el texto no está hablando de un ruido. Recordemos que Jesús es la palabra. Jesús es Dios mismo. Y lo que quiero señalar es que en la Reina Valera, sencillamente, mañosamente, han traducido con en lugar de decir en. Recordemos que la palabra es la expresión misma de Dios. La palabra no era un ente que estaba con Dios, junto a Dios o al lado de Dios, aunque algunas traducciones, vuelvo y repito, mañosamente lo traducen así. Pero realmente la traducción correcta es en o acerca de, porque se está refiriendo al verbo. Vamos a mirar cómo dice el texto. En el principio, estamos leyendo la Reina Valera 1960. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con. Démonos cuenta, con, lo traduce aquí, Dios. Y el verbo era Dios. Aquí lo más importante que quiero señalar es que el texto termina diciendo el verbo era Dios. No como dicen algunas versiones, el verbo era un Dios. Otra versión terrible, que es en este caso como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que le acomodan el artículo un para falsear lo que está diciendo la Biblia. Voy a quitar, mis hermanos, la pantalla para poder mostrar de mejor manera, ¿vale? Voy a quitarlo aquí. Listo. Entonces, vamos a mostrar que en otras traducciones no lo traduce con, sino era acerca de Dios, como la 1569, por ejemplo, que es más antigua que la Reina Valera, y miremos cómo lo traduce. Por aquí está, Biblia 1569 del Oso. Dice así, en el principio ya era la palabra y la palabra era acerca de Dios. Y Dios era la palabra. Aquí hay varias cosas que hay que señalar. Primero, no dice en el principio ya era el Hijo eterno. En el principio ya era Dios el Hijo. No, no, no. En el principio era la palabra. Y la palabra era acerca de Dios. O sea, lo que está señalando es la dirección hacia quién, ¿cierto? Hacia quién pertenece esa palabra o quién es esa palabra. ¿Sí ve? Y Dios era la palabra. Entonces, aquí de antemano, la Biblia nos está señalando quién es esa palabra. No era Dios el Hijo. ¿Sí ve? Ahora vamos a mirar otra traducción por aquí. Permítame. Quiero mostrar otras versiones por acá, como lo es permítame. Aquí hay muchas versiones. Papiros, manuscritos. Por ejemplo, vamos a mirar cómo lo traduce esta versión, el libro El Pueblo de Dios. Vamos a mirar cómo lo traduce. Aquí lo traduce junto. Mira, otra traducción amañada. Mira. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. ¿Sí ve? Entonces, estaba junto y era Dios. O sea, me parece que está terrible esa traducción. Pero vamos a buscar la traducción que quiero señalar. La Nácar Calunga, 1944.
mire cómo la traduce. Mire cómo la traduce. Porque ahí la construcción que aparece donde dice estaba con es esto que aparece aquí, en. Mire, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta cómo lo traduce esta versión? Lo traduce clarísimo. Entonces nos damos cuenta que realmente están traduciendo amañadamente. Aquí este pros, en la Reina Valera es pros, aquí en, ¿sí? Si usted mira este mismo texto en Primera Juan, vamos allá. Primera Juan, capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice en el verso 2, verso 3. Creo que en el verso 2, vamos allá. Mire lo que dice. Porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba ¿qué? En el Padre y se nos manifestó. Pero en las traducciones, como Reina Valera, dice la vida estaba con el Padre. Entonces, mañosamente han traducido con para tratar de sustentar un alguien con otro alguien, ¿sí? Un alguien con otro alguien. Pero vamos a mirar, por ejemplo, los interlineales griegos. Juan capítulo 1, mire cómo lo traduce. En principio estaba siendo la palabra, ¿sí? Logos, la palabra, estaba siendo hacia, pros. Mire que está mostrando referencias, una preposición pros que nos está señalando que dirección. Mira, vamos a mirar lo que nos está mostrando aquí. Pros. Forma fortificada de definición. Preposición de qué? De dirección. Hacia. O sea, lo primero que nos está señalando es hacia. Una dirección hacia. Es decir, hacia. Aquí, ya cuando se le coloca, dice con el generalmente al lado de, es decir, perteneciente a. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando se habla del logos, el logo lo que nos está mostrando es una pertenencia o dirección. El logos, la palabra, el verbo, no es un ente aparte de Dios. Lo que nos está señalando es que es Dios mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, no nos está diciendo que el verbo era Dios el Hijo. ¿Sí? Hacia el Dios. Y Teos, ¿sí? Estaba haciendo ¿qué? El logos. ¿Sí ve? El logos estaba haciendo la palabra. Artículo nominativo singular masculino. Y aquí tenemos logos, que es un sustantivo nominativo singular. Así que sencillamente el verbo no era Dios el Hijo, el verbo es Dios mismo. Vamos a mirar otras versiones aquí que lo traducen sencillamente. Mira cómo lo traduce la Biblia Corona de Jerusalén. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con, ¿sí? Dios y Dios era la palabra. Ahí le acomodan el artículo con. Aquí en el principio era la palabra y la palabra era con, ¿sí ve? Esta es la Biblia Kadosh, ¿sí? Ya era la palabra, dice ahí. Ahora tenemos aquí la Torre Samad 1825, la cual nos dice algo totalmente distinto. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios. En el Brit Hadashah, Yohanan, capítulo 1, verso 1, dice, Bereshit Milta, la Torah viviente, y la Torah viviente es con Yud Hei Bat Hei, y la Torah viviente es Yud Hei Bat Hei. Código real. Desde un principio era Dabar, de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. ¿Sí ve? Era la expresión misma de Elohim. O sea que el Dabar
no era un hijo eterno, era la propia expresión de Elohim. Eso es lo que nos está mostrando el texto. ¿Sí ve? Ahora tenemos aquí la 1858 Nácar Calunga. En el principio ya era el verbo, ¿sí? O la palabra. El verbo estaba, o la palabra estaba en Dios, y él era acerca el verbo de Dios. Entonces, lo que quiero señalar es que ninguna de las traducciones dice, primero, que el verbo o la palabra era el Hijo Eterno. No hay ninguna versión que diga eso, que ese verbo era el Hijo Eterno. No, siempre dicen que es la palabra, es la expresión misma de Dios. Entonces, tampoco dice que era un ruido. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 1, ¿qué es lo que nos está señalando? Lo que nos está señalando es que está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo. Porque la vida se ha manifestado y nosotros se la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? La vida eterna estaba en el Padre. ¿Sí ve? Ahora, si vamos al verso 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos anunciado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a la palabra. O sea, la vida que estaba en la sola voluntad del Padre, ¿sí? Es la que se nos ha manifestado. Por tanto, Jesús es la propia expresión del Padre. Jesús es la propia expresión de Dios mismo. ¿Sí ve? Por eso Jesús no es solamente un ruido. Jesús no es un hijo eterno. Jesús es el Padre expresado. Jesús es Dios manifestado en carne. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. El Señor Jesús les bendiga.